Damos inicio a la sesión número 73 de la Escuela Germán Rojas Niño con el tema "Se acabó el diálogo nacional y ahora qué". Nos acompaña nuestro compañero Jorge García, sobreviviente del hecho del 30 de septiembre de 1985. Jorge, la metodología que llevamos aquí es de que el invitado en 45 minutos plantea el tema y después abrimos un conversatorio entre todos los compañeros. Entonces, compañero Jorge, bienvenido, tiene la palabra. Gracias, buenas noches, ¿me escucha? Nítido. Bueno, abrazos a los compañeros que están ahí conectados, a Fabio, a Eloísa, a Jairo Rubio, a otros compañeros que están aquí conectados. A Marta Álvarez, que me conectó también con el equipo de trabajo de La Certeza del Amor. Estamos conmemorando, por lo tanto, yo quisiera compartir, voy a ver si lo logro. ¿Estamos compartiendo pantalla? Sí, se está viendo. Bien, entonces, lo primero que quisiera plantear es por qué he mencionado la charla de hoy como el diálogo nacional ha terminado y ahora qué. Una historia entre la paz y la guerra, 24 de agosto de 1984 y 20 de junio de 1985. El tema, entonces, nos lleva necesariamente al tema del diálogo nacional, que es donde me parece que nos debemos ubicar, porque es un tema de transición y es un hecho que estamos conmemorando hoy, que tiene que ver con el contexto del diálogo nacional y la búsqueda de la paz, y en un caso particular en la ruptura de la tregua que se daría el 20 de junio de 1985. Entonces, yo quiero enmarcar la conmemoración del hecho que yo llamo un reparto, un asalto a un camión repartidor de alimentos, y está marcado dentro de una intención que se denomina desagravio por la paz. Esta acción del asalto a un camión de alimentos, digamos, está precedida por un acto importantísimo, que es la concentración del 15 de marzo de 1985. Aquí, como hay personas tan ilustradas en este auditorio, seguramente me van a ayudar, pero yo empiezo a hacerme preguntas sobre por qué el desagravio por la paz. Creo que tiene que ver con el saboteo permanente por parte del gobierno nacional a los acuerdos firmados en Corinto y El Lobo, el 24 de agosto de 1984, y particularmente con el ataque al campamento de Yarumales a finales del año de 1984, un hecho que se seguiría desarrollando hasta la misma ruptura de la tregua. Hay un escenario que es muy importante del 20 de junio de 1985. Y quiero preguntar si me escuchan y si estamos compartiendo pantalla. Sí, Jorge, tranquilo, se te escucha y está compartiendo. Bien. El paro cívico nacional del 20 de junio de 1985 se planteó como un momento insurreccional. Pregunta para Fabio, para Hipólito, para todos. ¿Cuál era la perspectiva que nosotros teníamos de actuar en ese momento, teniendo en cuenta que estábamos inscritos en un acuerdo de paz con el gobierno de Belisario Betancur, que implicaba una tregua militar y un diálogo nacional? Perdón.
El 20 de junio pues tenemos unas consecuencias, hay que evaluarlas y es cómo nos fue el 20 de junio, pero además quiero dejar esta fecha en la memoria de todos nosotros porque una acción tan importante para el movimiento 19 de abril y para el país como fue el asalto al Palacio de Justicia está en relación con una demanda armada tomada de las referencias de Álvaro Uribe Uribe cuando aducía que si no tenemos la posibilidad de participar en la democracia haremos un asalto armado, hecho que también se ha perdido un poco precisamente por el desenlace que ha tenido tanto el Palacio de Justicia como este hecho del asalto al camión repartidor de alimentos el 30 de septiembre, que con todo respeto me atrevo a hacer una equiparación porque la equiparación depende de la respuesta del establecimiento, lo que establece una relación entre la respuesta de las fuerzas armadas y de policía el 30 de septiembre frente a un reparto de alimentos o la reacción frente al Palacio de Justicia o las agresiones a Siloé, a Terrón Colorado o la agresión que fue un rastreo hasta que ocasionó la detención de Gustavo Petro en Bolívar 83. Entonces quiero plantear que este hecho del asalto a un camión de leche tiene que ver con una coyuntura muy especial y es la coyuntura de la ruptura de la tregua que según el gobierno nacional de Belisario Betancur es definida por el movimiento 19 de abril a partir de una carta del comandante Carlos Pizarro. Eh, yo que se supone que soy la persona que tengo información sobre este hecho, les quisiera preguntar a ustedes si se ha documentado quién fue el responsable de la ruptura de la tregua el 20 de junio de 1985, porque el gobierno lo aduce a Carlos Pizarro, pero no podría comprender que una acción del tamaño del Palacio de Justicia, donde se reivindica a través de la plataforma de la demanda que creo que se llamaba Iván Marino Ospina, para discernir sobre quién tenía la responsabilidad histórica en la ruptura del proceso de paz de 1984. Entonces es una pregunta que yo quiero plantear porque es en relación con la ruptura de la tregua el 20 de junio de 1985 que el comandante Álvaro Fayad plantea la propuesta o la decisión y la orientación para toda la organización de Pie Colombia, que como su nombre lo indica, implica una reivindicación, un reclamo a la convicción de la organización en el sentido de quién ha roto esta posibilidad tan importante que había planteado Jaime Bateman antes de 1983 como una salida para evitar una guerra como la del Salvador. Esta charla que quiero compartir con ustedes, en la cual quiero agradecerle mucho a Fabio, quiero agradecerle mucho a Nancy, a Javier Grajales, a muchos compañeros que siempre han querido mantener la memoria. Yo me he demorado un poco más de 25 años para tratar de discernir cuál es la importancia que tiene rememorar, porque en realidad debo ser justo en decir que siempre pensé como excombatiente que los hechos concretos se desarrollan, se pierden o se ganan y sobre ello no hay alternativa. No sé si estoy compartiendo pantalla y estamos viendo sonido, estudio de caso, el asalto a un camión de alimentos en el contexto de la ruptura de la tregua. Sí, pero entonces no estás cambiando de diapositiva, o sea, si te escuchamos bien, está la presentación. Nos quedamos en la primera. Estamos en la Y primera entonces, diapositiva. bien. Ya, listo. Si pudieras ponerle en modo presentación.
¿Aló, me escuchan? Sí, Sí, Jorge, se te escucha. Mejoramos, Eloísa, ya estamos donde es, ¿cómo es? Sí, estudio de caso, Jorge. sí, ahí está la Bien, tercera entonces, diapositiva. listo, entonces retomo rápidamente. ¿Por qué planteo esto? Porque creo que estamos hablando de una acción que se desarrolla en un momento muy complejo entre el diálogo nacional y la ruptura de la tregua y el regreso a un momento de guerra. Eso es lo que quiero yo contextualizar para tratar de sacar el hecho como tal de una situación, digamos, reducida a la extrema crueldad de las fuerzas militares, que seguramente lo fue, y darle una oportunidad para que reflexionemos entre todos, digamos, cuáles son los contextos en que nos estamos moviendo. Estudio de caso. Entonces, ¿por qué el movimiento 19 de abril, digamos, en un momento borde de la negociación de paz, de tregua y paz y diálogo nacional con el gobierno de Belisario Betancur, ¿por qué decide hacer un reparto de alimentos? Hay varias hipótesis dentro de las que yo he escuchado. Una es que es muy probable que Bateman hubiera hecho referencia al desperdicio de la leche que era lanzada aquí a las cañadas cerca de Bogotá, que fue un hecho que fue muy conocido en Bogotá. Eso se planteó en el conversatorio que se realizó en el Centro de Memoria en 2019. Hay una apreciación de un excombatiente del M-19, Harold, miembro del M-19, quien estuvo digamos, participando en la planeación del evento del cual estamos hablando, del asalto al camión repartidor de alimentos. Y es que en Bogotá y particularmente en el suroriente y en esa acción, en esa región, territorio del cual estamos hablando, que es el territorio de las Malvinas, La Victoria, San Martín, un territorio de mucho trabajo histórico del M-19. Lo que plantea Harold es que era una acción conocida, que ya se había realizado y que se manejaba, digamos, de manera rápida. Digamos, lo que yo planteo es que a lo que nos debe llevar la reflexión sobre el reparto de leche del 30 de septiembre es a cuál era el propósito político-militar que perseguíamos en el territorio, en la coyuntura precisa, y si nosotros percibimos de manera clara, y es una pregunta seguramente, discúlpenme, prepotente 30 años después para todos los que tenían que tomar esa decisión, es si percibimos que la tregua se había terminado. Y yo quiero hacer este énfasis por una sencilla razón, y es que yo creo que el M-19 trató de recuperar la iniciativa política que había tenido durante el diálogo nacional, que había sido extraordinaria. Había sido extraordinario el hecho de Corinto, incluso con la agresión contra el comandante Carlos Pizarro. Había sido evidentemente importante el hecho de Lobo recuperando una región del Huila olvidada. Y habíamos iniciado entonces, no sé si me voy a empezar a saltar aquí esta presentación, y habíamos iniciado entonces con un proceso complejo. En mayo de 1984 las FARC decide negociar, de alguna manera yo lo diría sola. En agosto de 1984 no habíamos firmado el acuerdo y ya había sido asesinado el comandante Carlos Toledo Plata en la puerta de su casa, quien había tomado una decisión inquebrantable de volver a Bucaramanga para asumir de manera integral, digamos, lo que era la propuesta de paz de Jaime Bateman, que le daba una salida a una confrontación que después todos confirmaríamos que sería terrible. Entre el 24 de agosto y diciembre de 1984, seguro quienes comparten conmigo esta reflexión sabrán que pasaron muchísimas cosas. Solamente destaco el ataque al campamento Yarumales, que el comandante Carlos Pizarro lo exaltó como la primera oportunidad en la cual un movimiento insurgente armado es capaz de desarrollar una acción de defensa de posiciones. En el 85, y me corrigen los compañeros porque de pronto empiezo a equivocarme en las fechas, se da el Congreso de los Robles en el Cauca,
como lo define Álvaro Fayad, es el primer evento donde el ejército se dedica no a evitar que la guerrilla llegue al pueblo, sino a que el pueblo llegue a la guerrilla. Hay documentos importantes de este evento, como son La política de lo militar, reflexiones de Antonio Navarro y de Álvaro Fayad, que contextualizan muy bien la proyección que tenía el movimiento 19 de abril en este momento. Creo que en febrero se empiezan a proyectar los campamentos por la paz y la democracia, que son una expresión ya de carácter territorial que el M19 plantea en las principales ciudades del país, incluso, que puedo sonar un poco prepotente, incluso antes de la Constitución Política de 1991 que configuran las ciudades, las localidades, las comunas y los procesos de descentralización. El M19 en los campamentos por la paz y la democracia desarrolla una forma de relación territorial con barrios y con localidades y empieza un proceso de compenetración de combatientes del M19 con las demandas más contemporáneas en ese momento, que no eran, digamos, la revolución global, eran el problema de la vivienda, de los títulos, del agua, de los servicios públicos, de los lotes, etc. Concentración de la Plaza de Bolívar es un hecho inédito, es un hecho donde los delegados del movimiento 19 de abril, recuerdo a Vera, recuerdo a Andrés Almarales, recuerdo, de pronto estoy equivocado, a Alfonso Yaqui, incluso a Antonio Navarro, tratando de relacionarse con la población sobre cuál es el curso que debe tomar la negociación. Se dan otros hechos, como obviamente en 1985 un atentado en Cali que se le adjudica al M19, el atentado a Antonio Navarro, y llegamos a un momento crucial que es el 20 de junio de 1985, porque amanecimos el 21 de junio con la ruptura de la tregua de un proceso de paz inédito a partir de los procesos de negociación de los guerrilleros del Llano en 1953. El movimiento 19 de abril seguía la orientación de Jaime Bateman, que ya había muerto, para cumplir la palabra de decir que la paz era el camino. En agosto, Iván Marino Ospina, comandante del M19, muere en Barrio Cristales. En septiembre se da el asalto al camión de leche. Este es el contexto que es importante resaltar, y mi aspiración para compartirla con ustedes es poder sacar este hecho de una visión un poco mística, en el sentido de que la masacre determina, digamos, lo que es todo este proceso. No, la masacre es un desenlace que corresponde a otro elemento que podemos mirar, y es ¿por qué tal nivel de brutalidad en este momento preciso? Para mí, corresponde a la decisión del establecimiento de aniquilar a un interlocutor demasiado incómodo, que ha estado durante 8 meses haciendo política, que tiene una estructura armada y que ha sido capaz de presentar la propuesta de la paz. Obviamente en 1985, en noviembre, a muy poco tiempo, se da el asalto al Palacio de Justicia. Todo ello es obviamente borrado por el desastre de Armero. En diciembre tenemos la masacre de Tacuelló. Muy pronto, en el siguiente año, el asesinato de Álvaro Fayad en Quinta Paredes, viene el asesinato de Boris, etc. ¿Quiénes fueron los protagonistas de asaltar un camión de alimentos el 30 de septiembre de 1985 en medio de una coyuntura compleja, a la cual correspondía haberse terminado la tregua y obviamente haber activado el estado de guerra? Si estoy compartiendo pantalla y si me dan un like, les agradezco para la motivación. Sí, sí, está bien. Estamos hablando de un comando de personas de un alto nivel de formación. Estamos hablando de unas personas de alto nivel de formación, en un momento en el cual, desde mi punto de vista, el M19 quiere retomar los espacios que ha logrado desarrollar durante el diálogo nacional,
que es 24 de agosto de 1984, 20 de junio de 1985. Simón Arturo Ribón, economista de la Universidad Nacional, mando de la organización, estaba al frente de procesos desde que empezó el diálogo nacional, o quizá desde antes. Julia, psicóloga de la Universidad Nacional, estaba permanentemente en la zona. Malvinas es una invasión supremamente grande a la que aportó el movimiento 19 de abril y otras organizaciones para apropiarse de un territorio que queda ubicado arriba de las Guacamayas, arriba de Villa de los Alpes, abajo de la Victoria. Jacobo, tercer mando, Miguel, responsable, un hombre que vivía en el territorio. Guerrita, con todas las excusas, porque seguramente hay compañeros aquí tienen información de quién era, desde mi perspectiva era un cuadro militar urbano. Francisca, profesora de Ciudad Bolívar, un exmilitante del grupo Ricardo Franco, etc. Este es el equipo que va a trabajar esa toma. Aquí tenemos la planeación. Yo no quiero entrar en detalles, quiero hacer, digamos, más ya una referencia a que durante bastantes años he escuchado que la acción que realizó el movimiento 19 de abril en el suroriente de Bogotá el 30 de septiembre, con el ánimo de repartir un camión de alimentos entre la población, no quisiera, y es una inquietud que comparto con ustedes, en este proceso de construcción de memorias, de dimensionar las luchas, no quisiera que quedara reducido a un espacio de la masacre del suroriente, que fue algo que surgió de un estudio que hicieron un conjunto de organizaciones, incluida el CINEVI, que están publicadas en un documento que se llama Noches de Niebla. Me parece que en ese momento es posible que estos estudios hayan generado información, ilustración, divulgación, algo de conciencia. Pero me parece que el reparto de leche del 30 de septiembre de 1985 corresponde a una orientación de la Comandancia General del Movimiento 19 de abril, que consideró en una evaluación histórica de la ruptura abrupta del proceso de paz y de negociación firmado con el presidente Belisario Betancur el 24 de agosto de 1984 como una afrenta. Y yo lo quiero relacionar y proponer a ustedes como una reflexión contextuada, porque si para el M-19 y su comandancia constituyó una afrenta el que el gobierno hubiera incumplido lo que se acordó y lo que se firmó como una gran esperanza de darle una salida al conflicto armado, quisiera preguntar si lo que es la ruptura de los acuerdos de paz de 1984 es un hecho histórico que está claro, que está definido, o el M-19 entonces, fuera de que reivindica la campaña de Pie Colombia, va al Palacio de Justicia a plantear una demanda armada ante el Poder Jurídico para enjuiciar al Poder Ejecutivo por su incumplimiento en la firma de un compromiso público e histórico. Y no me cabe pensar que de pronto hubiéramos ido a esa acción de esa dimensión sin la más mínima claridad de cuál era el incumplimiento de los acuerdos, aunque sin duda es claro que muchas de las agresiones que se dieron durante todo ese periodo frente al M-19 son absolutamente evidentes. Yo quiero dejar acá, tengo digamos por acá otros elementos que tienen que ver con el desarrollo del evento, algunas particularidades de nuestra planeación, sobre todo porque tengo la esperanza de que podamos dimensionar este tipo de hechos como la decisión de un comando del movimiento 19 de abril por desarrollar una acción de carácter político o militar, aunque no era propiamente de gran nivel armado, pero sí tenía una intención.
dentro del proceso político del M-19. Dejo aquí, creo que la decisión del establecimiento con el acuerdo del expresidente Belisario Betancur o sin el acuerdo de él, a partir del reto que planteó el M-19 de discutir sobre el problema de la paz, de convocar a un diálogo nacional, de desafiar al establecimiento diciéndole que la amnistía no era suficiente, sino que el problema del país requería un diálogo nacional. Creo que es el meollo de lo que debemos reflexionar, porque siempre en estos claroscuros, en estos procesos de transición entre la paz y la guerra, entre la guerra y la paz, que es un poco lo que estamos viviendo, es donde se cometen una cantidad de situaciones que después terminamos todos como un poco confundidos. Les agradezco mucho, estoy pendiente para que conversemos y voy a terminar aquí entonces la exposición. Bueno, compañeros, entonces abrimos el momento de conversatorio. Por favor, podemos prender un momentico las cámaras. Saludamos a Milton Regifo, a Anisa Toledo, a Carlos Sánchez, a Javier Correa, a Javier Fallá, a Dori Capera, a Liliana Campo de Cauca, a nuestra coordinadora Consuelo, ahí ya prende la cámara el coordinador académico, Javier. ¿Quién me falta? Bueno, ya sin más saludos. ¿Quién levanta la mano para hacerle pregunta a Jorge García? Jairo Rubio el primero. ¿Quién más sigue? Jairo, haga la pregunta. Micrófono, Jairo. Bueno, un saludo muy cordial para Consuelo, para todos los compañeros y compañeras que han llegado, para Javier, Javier Fallá y el otro Javier. No, yo quería hacer una aclaración que Jorge García cometió un errorcito cuando dijo que Álvaro Uribe. Es Rafael Uribe. Y segundo, me parece que es importante, por lo menos lo que yo tengo desde el sitio donde me encontraba, creo que una de las razones fuertes para producir el rompimiento de parte del M-19 de la tregua de 1984 fue el secuestro de la mamá de Padre Mío. Estaba tratando de recordar el nombre de ella y no la recuerdo. Una señora líder de familiares de presos políticos de la Picota. Entonces ella fue secuestrada. Nicolás Erazo, Jairito, Nicolás Erazo. No, la mamá. Padre Sí. Mío es Nicolás Erazo, pero la mamá creo que era Nora. Nicolás Erazo no, Carlos Augusto Erazo Murcia. Carlos Erazo Nicolás. sí es Padre Mío. Sí, Carlos. Nicolás Erazo. era el apodo. Exactamente, Nicolás era su seudónimo. Pero la mamá de los Erazos, porque eran varios, la secuestran. Esa es una de las razones fundamentales de la rotura de la tregua de parte del M-19 en junio de 1984. Eso era lo que quería inicialmente plantear. Adelante. ¿Y más? Javier tiene la palabra. Vale, gracias, señor rector. Sí, a ver, comentar lo siguiente. Me gustó mucho la exposición. Agregó algo y es otra de las razones, fue que el 20 de junio del 85, que hubo un paro cívico nacional y los sucesivos gobiernos le tienen pánico a la palabra paro cívico, pero le tienen pánico, ¿sí? Y ese día el ejército salió a las calles, no el ESMAD, porque no había, salió el ejército con tanques de guerra a reprimir a la gente. Y fue lo que hizo que Carlos, en la toma de Génova, creo, Carlos Pizarro dijera, arrancamos de nuevo porque están violando
la tregua, porque la tregua no es solo con nosotros, la tregua es con el pueblo colombiano. Y si a una protesta popular le mandan tanques de guerra, pues entonces eso es una declaratoria de guerra no solo contra la insurgencia, sino fundamentalmente contra el pueblo colombiano. Y esa era, creo que una primera, que ahí asesinaron en Génova, asesinaron de la manera más brutal al compañero David. Lo otro es que yo casualmente en la calle, en Bogotá, caminando por ahí, me encontré a Alfonso Yaqui 15 días antes de la toma del palacio. Y pues el saludo, dije Yaqui, como era de boleta, el saludo y el abrazo y la vaina. Y bueno, nos pusimos a charlar un rato y le dije, ¿en qué andás? ¿O qué? Me dijo, hermano, la toma de la Embajada de la República se va a quedar chiquita. Vamos a hacer una demanda contra el Estado colombiano. Yaqui era, si no estoy mal, abogado constitucionalista. Y dijo, yo tengo un cartapacio de documentos que prueban toda la violación de la tregua por parte del Estado, no del ejército, sino del Estado colombiano. Entonces había el juicio que se iba a hacer si estaba absolutamente documentado. Y pues Yaqui y todos los compas que entraron, que pues ahí creo que en ese juicio, en la presentación de esa demanda, pues estaba pues la fuerza militar, el mismo Yaqui era parte de la fuerza militar, obviamente, pero él como abogado y Almarales eran, creo, los que iban a hacer la demanda política o la demanda judicial. Entonces sí me parece chévere hacer como esa aclaración, porque creo que entendí mal o no fue bien planteado, que el M no tenía muy claro qué tipo de demanda iba a hacer en el Palacio de Justicia. Yo creo que sí había absoluta claridad, e insisto, un abogado mañoso como Yaqui llevaba toda la documentación para hacer esa demanda ante la instancia que correspondía, que era pues la sede del Poder Jurisdiccional. Listo, eso era todo. Gracias. Gracias, Javier. ¿Quién más quiere hacerle una pregunta a Jorge de su exposición? Pues yo aprovecho entonces para ir avanzando y generando otras nuevas preguntas. ¿Me escucha bien? Jorge, un momento que Wilson Rodríguez va a hacerte una pregunta. Hola, buenas noches a todas y todos. Pues estamos aquí por invitación de mi compañero y pues voy a hacerle una pregunta como pues relacionada a 30 años o más de ese proceso. Digamos, ¿qué influencia o qué caracterización han tenido en ese momento de la injerencia norteamericana, por ejemplo, en el control del ejército colombiano? Porque pues después se vería evidentemente el militarismo en el centro de Bogotá, actuando en noviembre del año 85. Entonces, uno, pues la doctrina militar en ese momento, cómo estaba dada, pues porque la acción de la masacre en este espacio urbano, pues tenía una planificación y pues de algún lado salió esa lógica de intervención. Y dos, pues quisiera también tener claro pues que el momento del diálogo Tregua y Paz, que era con un gobierno que planteaba la apertura democrática, ¿no? Pues digamos que en ese momento pues entró el proceso de lo que se llamó la solución política al conflicto, ¿no? El término solución política, cómo lo ha manejado esta organización que en su momento estaba en armas, que era el M-19.
Entonces, esas dos preguntas, Jorge. Bueno, a mí me parece que el tema del diálogo nacional y de las búsquedas de la paz en Colombia es apasionante. De hecho, estamos viviendo una coyuntura que es supremamente compleja en relación con eso, como la búsqueda de la paz por la organización guerrillera más antigua del continente genera tal nivel de desconfiguración del establecimiento y tal despliegue de barbaridad, de ridiculez, etcétera. Entonces, yo creo que el hecho de que las FARC hayan firmado en mayo de 1984 y el movimiento de 19 de abril en agosto de 1984 una propuesta de paz con Belisario Betancur ya era un desafío para los sectores más radicales del gobierno, del establecimiento. Acordémonos la crisis con los militares, con Fernando Landazábal, que posteriormente se vincula mucho con las Convivir, etcétera. Y la crisis que generan los empresarios, que muchos políticos del establecimiento que hablaban de la paz armada, para confirmar, digamos, este tipo de eventos como la represión brutal y el asesinato de 11 militantes del M-19 rastreados y perseguidos en un territorio de, no sé, 500 kilómetros, en una región con helicópteros. Creo que Juan Gosaín pudo describir el operativo, digamos, de manera presencial como un partido de fútbol de la Premier League, hasta que mataron al último compañero, como un nivel de demostrarle al país que no puede haber un actor político militar que se atreva a desafiar al establecimiento, a establecer una dirección en el Hotel Tequendama, a autodeterminarse como negociadores, como voceros, como dialogantes de la insurgencia, de una propuesta y una salida histórica para una nación. Bateman hablaba de cómo El Salvador era más pequeño que Cundinamarca y cómo la guerra en nuestro territorio iba a ser tremendamente devastadora. Entonces mi interés es relacionar que en el momento en que la ruptura, en que la tregua se rompe y ese marco de legitimidad, de diálogo de la insurgencia se rompe, se desata la decisión del establecimiento de aniquilar a ese interlocutor que ha estado 8 meses con campamentos en Patio Bonito, Suba, Corinto, Suroriente, Juan 23, Ciudad Bolívar con el campamento Gildardo, en Suroriente con el campamento Fran Lesmes. Entonces quisiera compartir con ustedes ese deseo de dimensionar, de redimensionar la acción en la cual la reacción brutal de la fuerza pública asesina con un promedio de 18 tiros a 11 militantes del M-19, en una escala de cómo en el Palacio de Justicia deciden arrasar con cualquier posibilidad de diálogo con una fuerza político-militar que a mi manera de ver ha sido capaz de plantearle la discusión, porque el diálogo nacional era paz, justicia, educación y democracia, la propuesta que el establecimiento jamás ha sabido manejar. Acordémonos que las FARC había firmado en 1984 y entonces pensemos en la Unión Patriótica. La acción del aniquilamiento de 11 militantes del M-19 en una acción político-militar de reparto de alimentos en un barrio popular se inscribe en un fenómeno de exterminio más amplio, que era el aniquilamiento de la negociación de las FARC con el gobierno nacional. Tal vez no estamos diciendo nada nuevo, pero mi intención que quiero compartir con ustedes es, no quisiera que el Palacio, el exterminio de la Unión Patriótica, el aniquilamiento de los 11 compañeros el 30 de septiembre quedaran como hechos místicos, religiosos, dolorosos, que de pronto se utilizan para producir nuevos militantes, nuevos creyentes. No. Creo que debemos nosotros dimensionar estos hechos
Antes de ello, el M-19 había hecho un ataque militar al Alto el Cable en Bogotá. Es decir, había una confrontación que se desarrollaba cuando se rompía la tregua. Dejo ahí para que sigamos conversando. Gracias. Sí, gracias, Jorge. Tiene la palabra Eloísa y sigue Marta Belén. Gracias Jorge por compartir nuevamente estos elementos tan valiosos y que cada vez que he tenido la oportunidad de escucharlos, encuentro en ellos elementos que resultan novedosos, seguramente porque pues así funciona el conocimiento de manera dialéctica, pero también porque las reflexiones que hemos hecho y la manera en que estamos articulando estos elementos en el particular del documento Dinámicas Urbanas del Conflicto, pues generan nuevos interrogantes que no existían en otros momentos de conversación. Entonces yo tengo unas preguntas como muy específicas, otras que seguramente no son solamente para Jorge, sino idealmente si hay otras personas en el auditorio que pudieran aportar algunos elementos. Nosotros hemos hecho, como les decía en la introducción, como una mención todavía general de las dinámicas particulares del movimiento 19 de abril frente al contexto urbano, partiendo también del hecho de que hay pues ya una bibliografía, no sé si suficiente, pero sí hay buena bibliografía producida por líderes mismos y personas que hicieron parte del movimiento y que se han encargado de garantizar esta memoria. En ese sentido, hay una mención como simultánea a las cárceles del pueblo y a los comandos del hambre como dos tipos o dos repertorios que incorpora el M-19 a partir de sus diálogos con organizaciones insurgentes como los Tupamaros, ¿cierto? Como a partir de este diálogo con otras guerrillas latinoamericanas. Y se supone, y aquí está como la pregunta, que este reparto de leche cabría como una de estas acciones de comandos del hambre. Esta es una pregunta, yo no lo estoy afirmando, estoy preguntando, y si es así, si se desarrollaron otro tipo de acciones de comandos del hambre similares en otras ciudades, y cuáles, ¿cierto? Eso pues sería interesante también como para darle contexto. El otro elemento, y entendiendo que está esa ruptura del 20 de junio y el 25 de junio que se formaliza, y la pregunta misma con la que se abre la exposición sobre la ruptura del diálogo nacional, y entonces ahora que pues le da un sentido y un carácter particular a esa acción, y no sé si es posible profundizar un poco en lo que significó esa acción, o el interés, el objetivo que la acción misma tenía, como de alentar, y en algún momento lo habíamos conversado, dinámicas de movilización más fuerte o de insurrección popular en ese momento, si eso estaba puesto en el panorama y si era como parte también de la intención de ese tipo de acciones. La otra pregunta tiene que, no sé si las digo todas de una vez y se anotan o después retomo la palabra, si es demasiado me dicen, pero la otra tiene que ver con el tipo de hecho victimizante, porque entonces creo que tiene que ver con eso que Jorge también plantea al final, de cómo no se mistifica lo sucedido. Yo he visto y me genera dudas, y lo digo, lo comparto así, ustedes también deben conocer algunos videos de organizaciones juveniles de Rafael Uribe, por ejemplo, que reivindican lo que sucedió el 30 de septiembre como la masacre a unos jóvenes que estaban repartiendo leche. No sé si esto tenga que ver con la versión o con la manera en que el CINEP lo recogió en su momento, o incluso la red de jóvenes que venimos impulsando en la comisión, la red Somos Generación de Verdad, lanza un manifiesto hace 2 semanas, y en el manifiesto recoge la masacre de la leche como un hecho que atenta a unos jóvenes. Entonces, claro, visto desde otro perfil,
claramente, pues ahí Jorge puso la lista, hay 10, 11 personas jóvenes, estudiantes, entonces hay una victimización a este tipo de población, pero lo que creo que sí debe quedar claro es que no fue, o sea, que fue, y Jorge creo que lo dice con mayor precisión, una orientación y fue una acción orientada por un comando del M-19 y en ese sentido tiene una connotación particular que no niega en ningún momento que se haya dado pues una represión brutal y que se haya dado en marco también de una decisión del Estado del exterminio del M-19 que tiene que ver también con todo lo que sucedió con la agudización de las detenciones con ánimos de desaparición y tortura a partir de 1982, de las cuales pues el M-19 sufre bastantes pues impactos. Entonces es como esa reflexión la que quisiera dejar aquí abierta, repito, pues gracias por la conversación. Marta Belén tiene la palabra. Sí, buenas noches. Me disculpo por haber llegado un poquito tarde, pero bueno, corrí y llegué al fin. Buenas noches para todos, Jorgito. Buenas noches. Yo tengo una inquietud. ¿Cuál fue la reacción inmediata, según su merced lo puede analizar, del M-19 frente a la masacre de Suroriente? Yo he escuchado, y de hecho estábamos en Corinto, se habla de los errores que se cometieron, ¿cierto? Graves errores que fue de haber planeado el operativo de la repartición de leche y haberlo aplazado varias veces, entonces se filtró la información y esto llevó a la masacre de nuestros compañeros. Entonces, esa es como una pregunta, ¿cómo Jorge García logra salir vivo de este episodio? La otra pregunta. Y no sé cómo una respuesta a esta chica que acaba de hablar, si se habían hecho más operativos en Colombia o en Bogotá frente, como los del 30 de septiembre. Sí, se hizo a los 6 meses de aniversario de 6 meses de la masacre de los 11 compañeros en Corinto, se recupera con un comando del M-19, recuperamos un carro de leche y lo repartimos en Corinto. Pues bueno, ahí me detienen y ahí viene todo el cuento, las situaciones que se vinieron después. No nos masacraron, creo que no nos masacraron por 2 razones, y es por eso la pregunta que le hago a Jorge, los errores que se cometieron al haber planeado y al haber planeado en 3 oportunidades. Nosotros lo hicimos y no le informamos a nadie, solo lo hicimos, ¿no?, el día que tenía que hacerse y las cosas salieron bien. A mí me detienen como el operativo fue por la mañana y a mí me detienen ya cuando sube la policía por la tarde. A mí me da como mucha tristeza escuchar otros compañeros que hablan del 30 de septiembre y literalmente, no voy a nombrar aquí las personas, pero literalmente sí responsabilizan a 2 compañeros concretos, pues no está Jorge, sobre la masacre del 30 de septiembre. Entonces, esas eran como mis preguntas. Bueno, no, eso por ahorita. Jorge, tiene la palabra, Jorge. Bueno, yo quisiera resaltar que los periodos de paz, de búsqueda de la paz en Colombia, de búsqueda de término del conflicto armado, de búsqueda de negociaciones, de acuerdos, de encuentros, de consensos, son los periodos más complejos. Supongo que porque hay una élite, hay unos núcleos en nuestra sociedad particularmente reacios a cualquier tipo de avance, más allá, digamos, de unas relaciones básicas, feudales, etcétera, etcétera. Entonces, hay una palabra que es muy importante y yo se las planteo como un tema de investigación.
es la palabra insurrección. El movimiento 19 de abril, una organización político-militar con aspiraciones de introducir en Colombia una dinámica democrática que confronte y que transforme el Frente Nacional existente entre 1974 y 1990, desarrolló el diálogo nacional con el presidente Belisario Betancur, porque también era el desarrollo del pensamiento de Jaime Bateman, que así lo había propuesto desde las reuniones de Panamá, tratando de asistir a las cuales precisamente Jaime Bateman pierde la vida. Mi hipótesis personal para enriquecer, digamos, este trabajo que hace el equipo de Certeza del Amor y todo, digamos, este esfuerzo de los conversatorios, es que el M-19 obtuvo tanta simpatía, tanto apoyo, tanto calor de la gente cuando firmó el acuerdo de tregua, cese al fuego y diálogo nacional el 24 de agosto de 1984 con el presidente Belisario Betancur, que era una decisión de Jaime Bateman a partir de la reunión del M-19 en Caquetá en 1982. Y la hipótesis es si el M-19, cuando se rompe ese diálogo, se decide por una vía insurreccional. La hipótesis que yo quiero plantear para el análisis es que el M-19 es posible que se decida al romperse la tregua por una vía insurreccional, y eso no es un elemento menor. Si uno mira, por ejemplo, la constitución del Frente Sandinista de Liberación Nacional en Nicaragua, una de las fuentes, de las corrientes que alimentó el Frente Sandinista de Liberación Nacional era una corriente insurreccional. Entonces, el M-19 no aprecia, es una hipótesis, es una pregunta, no aprecia en su verdadera dimensión lo que significa realmente ese proceso de diálogo en el que se ha vinculado, que le ha permitido hablar con múltiples personas. Y al romperse la tregua, mi pregunta es si el M-19 pierde tantos espacios políticos de comunicación que se plantea a través de acciones como el reparto de la leche o el asalto al Palacio de Justicia para recuperar el protagonismo y la interlocución política en el país, y creo que la realidad nos demuestra que eso no sucede. Creo que esa es una de las principales hipótesis, digamos, para que podamos dimensionar. No es, digamos, una masacre, sino que es un hecho que se inscribe dentro de una coyuntura política muy compleja, donde indudablemente parece ser que el establecimiento le cobra al M-19, digamos, el protagonismo que ha tenido durante varios meses. Para terminar un poco aquí, y para responderle a Marta Belén, nosotros llegamos a ese operativo del 30 de septiembre, como usted lo dice, yo lo tengo escrito, hay algunas fichas. Es un operativo porque por diversas circunstancias se repite, se anuncia de alguna manera. Incluso puedo decir que la experiencia del movimiento 19 de abril por la acogida de los barrios, de la población, de la gente, de los sindicatos en los barrios, le daba un aire tan festivo, tan fuerte al diálogo nacional, que mi hipótesis es que al romperse la tregua el 20 de junio de 1985, el M-19 en particular pierde un escenario muy importante para hacer política, y que lo trata de recuperar con acciones como el reparto de leche, como el asalto al Palacio de Justicia, en donde ya no está dispuesto lo más duro del establecimiento a generar ningún tipo de conversación. Dejo ahí por si de pronto hay preguntas o por si de pronto ya podemos cerrar. Abrazos. Yo quiero contarle a Eloísa que en Cali las milicias
urbanas del movimiento 19 de abril se realizaron. Soy conocedor que en en diferentes sitios de Cali se realizaron operativos de recuperación, tanto de leche como de alimentos, como de materiales de construcción para ayudarle a la gente del distrito de Agua Blanca. Es decir, era como una orientación que la organización dio después del rompimiento, que rompió el proceso de paz. Por lo menos a la estructura que yo pertenecía, nosotros hicimos varias recuperaciones para llevarle a la gente qué tomar, qué comer. Por lo menos yo sé que soy conocedor que en los lados de Siloé una vez recuperaron un camión como de arroz, si no me equivoco, en el lado por los lados del centro de la que era la parte de la estructura la plano, que le llamábamos, también hicieron recuperación de blue jeans y camisa y ropa y se la daban a la gente. Aquí está Yamilé, están varios de Cali, que ellos saben que aquí nosotros hicimos varias, y las tomas de la iglesia, las famosas tomas de las iglesias, que le quitamos el micrófono al cura para poder hablar nosotros. Entonces, eso te quería comentar, Eloisa. También en el Valle, en Cali, llevamos a cabo las tareas que nos daban de recuperación. Nosotros llamamos recuperación. Tiene la palabra Mile y sigue Marta Belén. Bueno, pues yo no soy militante del M, pero sí soy un poco conocedora de la historia del M en los barrios de Cali, ¿sí? Por lo menos con relación a lo que planteaba Mauricio de la recuperación, pues para nosotros los que vivíamos en los sectores populares o llamados vulnerables, pues esa acción del M era visto como lo máximo, ¿sí? Y nosotros aplaudíamos esas acciones. Y no significa que fuéramos M, pero veíamos que el M estaba haciendo algo que el Estado no hacía. Por lo menos yo le puedo hablar podría hablar de la época que yo viví con relación cuando se salió el río Cali, que el gobierno no nos ayudó, ¿sí? Pero lo que llegaban los auxilios de otros países se lo robaban. Pero el EM sí hacía acciones en determinados barrios de Cali, como era ayudarle a las personas en la construcción de su vivienda. Un ejemplo de eso es el barrio Petecuy, ubicado en la comuna 6 de la ciudad de Cali. Gracias, Milena. Marta Belén, ¿tiene la palabra? Sí, quería como volverle a preguntar a Jorgito la reacción inmediata del M después de la masacre de Suroriente y cómo sale Jorge vivo de aquí, de ese operativo. Bueno, Mona, gracias por la pregunta. Pues efectivamente, el operativo el 30 de septiembre de repartir un camión de alimentos era algo que ya se había desarrollado particularmente en Malvinas y en Corinto, con tela paroy, con tuberías para que la gente pudiera consolidar el proceso de construcción de sus viviendas en la invasión de las Malvinas, que es una invasión en la cual el M-19 tiene mucha participación. Y la operación no se plantea un mes antes, por eso yo siempre relaciono el reparto de alimentos, en este caso de bolsas de leche, el 30 de septiembre de 1985, que generó en el gobierno una respuesta tan brutal como el aniquilamiento de 11 militantes del M-19,
Hay 4 personas que salieron vivas de ese evento, que son uno de los mandos, que era en ese entonces Jacobo, un abogado. Hubo un militante de apellido Camilo también, hubo un excombatiente del Ricardo Franco, que también él sobrevivió. Y el M10, en ese momento lo que sucede es que el 27 de septiembre se va a realizar el reparto, el viernes 27 de septiembre de 1985. Estamos esperando el acompañamiento de otras estructuras del M19, que son estructuras militares. Es posible pensar que Simón, el mando del operativo, ya percibiera, digamos, la complejidad que tenía de hacer un operativo que ya se había hecho, pero que se había hecho en el marco del diálogo nacional. Por eso yo quiero llamar la atención sobre estos procesos de paz que generan algunas zonas entre grises, en donde se producen las mayores tragedias. Y el M19 en ese momento, pienso que terminando el proceso de paz vivió una tragedia en el sentido de la respuesta que se dio a un operativo, no solo como el de la repartición de las bolsas de leche, sino como el del Palacio de Justicia. Lo que yo quiero, digamos, dejar como hipótesis es que la decisión del establecimiento ya era aniquilar el M19 desde antes del Palacio de Justicia. El operativo del 27 de septiembre de 1985 es un operativo que tiene que ver con observar la llegada de un camión de leche que viene del centro de la ciudad, que sube al sector de Guacamayas, y hay una tarea con una compañera, Sara Yolanda Guzmán, estudiante de 10º Derecho de Hotelería y Turismo de la Universidad IMPAU, directora del grupo de teatro. Con ella nos dedicamos a observar si ese vehículo iba hacia Guacamayas o hacia San Martín, Malvinas, tercer sector. En ese momento, desafortunadamente, el viernes 27 de septiembre acuden 2 compañeros que no están informados un poco del carácter del operativo. Y es importante, Marta, la pregunta que me hace sobre ¿por qué el operativo de repartición de alimentos el 30 de septiembre es diferente a muchos otros que se habían hecho? Y es porque el 30 de septiembre ya no había un marco constitucional y jurídico llamado acuerdo de tregua y negociación con un actor político militar como el M19 que enmarcara esa acción y de alguna manera tratara de reducir la acción de la fuerza pública. Ya el 30 de septiembre del 85 la tregua no existía, el diálogo no existía, y el establecimiento, según mi visión, estaba dispuesto a cobrarle al movimiento 19 de abril la osadía, digamos, de someterlo a tal nivel de discusión política sobre la educación, sobre la salud, sobre la vivienda, que se evidenció en la marcha del 15 de marzo de 1985 en la Plaza de Bolívar. Entonces, nosotros como miembros del M19 observamos la subida del camión el 27 de septiembre, llegan 2 compañeros de una estructura diferente, el operativo se suspende porque ellos consideran que no hay condiciones al ver una patrulla de la policía. Eso molesta mucho a Simón, molesta mucho a Julia, y nos toca posponerlo para el lunes. El lunes, cuando el operativo se hace, indudablemente es posible pensar que ya la fuerza pública tenía una información, porque dado el invierno y la situación en la que nosotros estamos trabajando el lunes, el camión se queda atascado, hay una cantidad de inconvenientes, y lo que nosotros percibimos en algún momento, en el último momento en que nos reunimos las 14 personas que estamos participando en esa acción, es que estamos absolutamente cercados. El F2, la policía, la Dijín tienen cercada toda la parte de Malvinas, La Victoria, Villa de los Alpes,
San Isidro. Y la fuerza militar tiene cercada toda la parte que corresponde a Los Molinos, Diana Turbay, San Carlos. Incluso por personas que conocemos, sabemos que personas que estaban en el batallón de artillería que queda en la vía Usme fueron avisadas de que el M-19 estaba haciendo una acción. Desde mi perspectiva entonces, y es una de las intenciones, y ya cierro, es importante sacar el reparto de los alimentos del M-19, particularmente el 30 de septiembre, como una acción, digamos, para reproducir, digamos, la maldad de la fuerza pública y la bondad de los propósitos de quienes desarrollaron esa acción. Creo que no. Creo que es una lucha político-militar en un contexto en el que la ruptura se había terminado y en el que la respuesta del establecimiento iba a ser indudablemente contundente. Dejo ahí, gracias. Fabio Cortés pide la palabra. Sí, gracias Mauricio. Y bueno, y gracias Jorge por sus reflexiones, por sus luces. Bueno, Jorge comienza la charla, o al comienzo de su charla, Jorge habla que el proceso de paz con el M-19 inicia con el asesinato de Carlos Toledo Plata. Bien adelantadas las conversaciones, incluso como hecho que posponen la firma de los acuerdos. Me preguntaba sobre la concepción de paz con que el M-19 y el gobierno nacional llegan a este proceso de diálogo y de tregua. Me asalta la desconfianza por los hechos históricos, es decir, las élites siempre han llegado siempre han hecho de la paz una emboscada, es decir, de Bencos Viejo, que firma en 1605 el acuerdo de paz, deja sus armas, es enjuiciado en el 16 y es descuartizado creo en el 21, es decir, pasando por José Antonio Galán, por los comuneros Lorenzo Alcantús, que se acogen a las capitulaciones, que no son una rendición, sino que se llaman capitulaciones porque fue un documento organizado en capítulos. Uribe, los guerrilleros del Llano, y bueno, el M-19, es decir, la paz siempre ha sido una emboscada. Las élites difícilmente han podido cumplir con los acuerdos que suscriben en materia de paz. Eso es lo uno. Con respecto al proceso concreto del 84, Belisario Betancur había dicho, y creo que esa frase está en el libro de Olga Bear, que el diálogo y la paz tenían como intención desarmar a la guerrilla, y aclaraba que no solo militarmente, sino moral, política, ideológicamente, etc. Y Jaime Castro era mucho más explícito cuando decía que su función como ministro de gobierno era meter en cintura el proceso de paz. Es decir, la paz desde que se firma y desde antes viene siendo acosada. Es decir, es en ese contexto que se da, digamos que se declara roto el proceso por parte del M-19, teniendo en cuenta unos hechos que así lo evidenciaba. Pero quería preguntar una cosa, Jorge. Su merced ha dicho que este tipo de operativos era de alguna manera como común, por decirlo de alguna forma, que se había hecho varias veces, la recuperación de alimentos, de materiales de construcción, para repartirlos entre sectores empobrecidos de nuestras comunidades. Y quienes reflexionan sobre este tipo de operativos los ubican dentro de con un término que es la propaganda armada. La pregunta es, ¿se trasciende aquí la propaganda armada con base en lo que se ha recorrido del proceso y de sus incumplimientos para pasar a algo que el M-19 había declarado, que Fayad había explicado de una manera brillante, que era ser gobierno ante la incapacidad del gobierno para cumplir los acuerdos y construir la paz? Había que ser gobierno. Digamos que
este tipo de operativos deja de ser simple propaganda armada para convertirse o para proyectarse mejor como hechos de gobierno. Y en ese sentido, Jorge, ¿qué nos deja? ¿Qué huella, qué impronta le deja hoy a las nuevas generaciones? Y mi pregunta tiene que ver con la reivindicación sobre este hecho concreto que hacen sectores populares. Hay un libro, hay una tesis, hay canciones, hay murales, hay pinturas. Periódicamente en la localidad de Uribe se conmemora. Es decir, ¿por qué esa huella tan firme que deja este evento, este hecho tan tremendo, ¿no? De confrontación, como usted lo llama? ¿Qué tiene que ver eso con las luchas de hoy contra el hambre, de la lucha por la paz, de la lucha por la verdad, ya que está la compañera de la Comisión de la Verdad? Hay que, en Palacio de Justicia, finalmente, la reivindicación o la exigencia del M termina fijándose en la publicación de las actas de verificación sobre el proceso de tregua y diálogo, es decir, sobre la verdad, qué ha pasado en ese proceso. Y bueno, yo creo que ya hice demasiadas preguntas. Dejo ahí, Jorge, y bueno, sigamos con la conversa. Solicito el uso de palabra. Sí, tiene primero la palabra, la había pedido Eloísa, y sigue el que tiene el nombre del flaco. Yo ya hablé, entonces que hable el flaco y sigo yo, el que tiene el nombre del flaco, que no sabemos si es el flaco. Gracias. No, simplemente para, digamos, precisar el tema del flaco. El flaco es un mote que me colocaron algunos compañeros en el año 81 por algunos parecidos físicos con algún compañero al que también denominaban el flaco en el EM. Pero más allá de eso es lo siguiente, yo quiero aportar un poco en este ejercicio de memoria los siguientes elementos. En el año 1978, en marzo del 78, se lleva a cabo la sexta conferencia nacional del movimiento 19 de abril. La sexta conferencia era la máxima instancia de la organización para tomar decisiones sobre el derrotero del movimiento 19 de abril. En uno de sus capítulos, exactamente en el capítulo 5, que se denomina Reglamento Interno, que yo afortunadamente aún conservo, porque sobre esa conferencia se produjo un texto, un libro que yo tengo, dice lo siguiente, en su artículo primero del capítulo 5, denominado Reglamento Interno: el movimiento 19 de abril M19 es parte y continuación de las luchas populares por la liberación nacional y por el socialismo. Integra la aspiración nacional de una verdadera independencia, las necesidades populares por una justicia social y las luchas obreras por una patria socialista. Estas luchas por la independencia, la justicia social y la patria socialista reúnen las necesidades de la nación, del pueblo y fundamentalmente de la clase obrera, y serán victoriosas con la participación del conjunto del pueblo en la conquista de su propio poder. Esto exige la construcción de un poder político y un poder militar que enfrente y derrote a los ataques del poder oligárquico. El movimiento 19 de abril M19 desarrolla y estimula el poder de las masas y para tal fin se organiza y lucha como entidad político-militar capaz de integrar las aspiraciones, los combates y las formas de organización y de lucha en un proceso único hacia el poder. De ahí que seamos una organización político-militar, nacionalista, revolucionaria y por el socialismo. Hago esa precisión porque a partir de esa conferencia y posteriormente en el desarrollo de la misma y su encuentro con la conferencia, con la octava conferencia en agosto de 1982, el 7 de agosto, el mismo día que se estaba posesionando Belisario Betancur Cuartas como presidente de la República, en el caso de Bogotá, se habían desarrollado acciones que para nuestra comprensión y que para nuestro entendimiento denominábamos recuperación de alimentos. ¿Sí? Hiciera un acto de justicia simple y llanamente porque desafortunadamente muchos sectores poblacionales donde nosotros teníamos presencia o desarrollábamos trabajo tenían menguados recursos económicos que les impedían acceder al consumo, por ejemplo, de alimentos como la leche. ¿Sí? La leche en ese momento no era fácil de adquirir
no es que no fuera posible, pero había, digamos, un sacrificio alto en términos económicos para comprar la leche, y nosotros, por decisión de la comandancia, comenzamos a hacer tareas de ese nivel. Por eso a mí me genera muchísimas dudas e incertidumbres cómo es posible que una mujer tan hermosa como la compañera Francisca Irene Rodríguez, cuyos seudónimos de combate eran Elisa, o la compañera Elisa, o ella tenía otro segundo seudónimo que utilizó posteriormente. Ella era docente de un colegio de básica primaria del distrito de Bogotá y era un cuadro en el desarrollo de las luchas político-militares en la columna Jorge Alberto Patiño. Y otro tanto era un estudiante como Carlos Alberto Aguirre, conocido como Guerrita. Eran compañeros, desde mi punto de vista y desde lo que yo los conocí, lo que yo compartí con ellos, avesados en la tarea de recuperación de alimentos. Y entonces ahí es donde le surge a uno, digamos, la inquietud frente a lo que plantea Jorge, digamos, como a que los cogieron de sorpresa, como a que la cosa no fue lo suficientemente, digamos, organizada. Incluso voy a hacer una infidencia, no quiero con ello generar ningún tipo de reparo a la conducta de Guerrita, porque Guerrita era un hombre íntegro. El sábado 28 de septiembre de 1985, entre las 3 y las 7 de la noche, en el barrio Carlos Albán, en la localidad de Bosa, nos encontramos 3 personas, Guerrita, el viejo Fabio y yo, en la casa de viejo Fabio, quienes tuvieron la oportunidad de saber quién era el viejo Fabio, incluso sus hijas son conocidas por Fabio Cortés, evitaré nombrarlas pues, para evitar cosas. Nos reunimos. Guerrita llevaba un revólver, se lo entregó a viejo Fabio para que lo guardara. Viejo Fabio lo guardó en su casa ahí en Bosa, donde estábamos los 3, y salimos por invitación de Fabio a tomarnos una cerveza a cuadra y media de su casa en una cancha de tejo. Nos unía una lucha, digamos, ya de años atrás, nos unía el tema del trajinar de recuperación de alimentos, nos unía el tema de quema de buses o asados, como nosotros los llamábamos cuando había alza de transporte en la ciudad de Bogotá. Nos unía acciones de propaganda armada como toma de colegios, de iglesias, otro tanto de cosas. Y cuando llegamos a la cancha de tejo, por necesidades fisiológicas, Fabio se retira de nosotros y Guerrita me invita al desarrollo de esa tarea. Guerrita me dice, flaco hermano, hay una tarea, sin entrar en ningún tipo de infidencia sobre el contenido de la misma tarea, sino que me dice, hay una tarea, la vamos a desarrollar pronto, podemos vernos el día lunes en determinado punto, hay una cafetería denominada La Hormiga Santanderiana, en diagonal a lo que se conoce como el Acueducto de Santa Lucía. Ahí en diagonal quedaba eso, ahí tuvimos cita, Guerra y yo. Creo que le llegué tarde a la cita, yo tenía a veces problemas de disciplina, pero pues me salvé posiblemente de haber ido al operativo y que quién sabe qué hubiera pasado, sí, pero también me salvé de conocer lo que sucedía antes del operativo, porque posteriormente lo que sucedió pues me enteré por los medios de comunicación y por la organización, sí, pero lo que yo quiero resaltar fundamentalmente es que esa tarea era una tarea de muchos años. Fabio creo que también tuvo la oportunidad, y de pronto Hipólito, de conocer a un compañero cuyo nombre era Hugo Armando Moreno Torres, el enano. Con Hugo Armando tuvimos la fortuna de desarrollar de manera inicial el trabajo en el suroriente de bogotano. Estamos hablando de la compañera María Eugenia Vázquez, una de las participantes de la toma de Embajada República Dominicana. Ella era el amando de esa estructura y del mismo hacían parte, aparte del enano, aparte del compañero Felipe, que era el hermano de Miguel Ángel Mojica, aparte de Miguel, un estudiante de la Nacional de la Facultad de Artes, que ya me imagino Fabio sabe a quién me estoy refiriendo, ¿sí? O sea, unos compañeros que hacían parte de esa estructura, fuimos, digamos, los que comenzamos abriendo ese trabajo del suroriente, y antes de esas entregas del 30 de septiembre del año 85, se habían hecho otras tareas, ¿sí? Entonces, digamos, ya había un acumulado que lo que le permite a uno inferir simplemente es que
tal vez por problemas de planificación o fruto de las casualidades o no sé qué cosas, terminó sucediendo lo que sucedió el 30 de septiembre, porque de todas maneras, dentro del marco del acuerdo de paz, porque es que hay que dejar claro que el acuerdo de paz tenía, digamos, dos componentes fundamentales: tregua y diálogo nacional, ¿sí? Pero desde mi perspectiva, el diálogo realmente nunca logró sucederse como lo habíamos pensado y planteado, por una sencilla razón, porque no fue posible que se hicieran cosas parecidas, semejantes o iguales, que era en un comienzo el planteamiento que habíamos hecho de lo que sucedió en San Vicente del Caguán con las FAREP en el año tal vez 98, 99, 2000, cuando el proceso con Pastrana, que se llevaron a cabo sendas audiencias públicas donde sectores organizados y no organizados de población participaban en audiencias temáticas, y esa era, digamos, como más o menos la réplica de lo que el movimiento 19 de abril hacia el año 84-85 pensaba frente al tema del diálogo nacional. Es cómo evitamos el desangre de este país, cómo paramos la confrontación armada y le encontramos una solución pacífica a las controversias que tenemos como sociedad y a las dificultades que tenemos con el Estado. ¿Cómo logramos construir esa nueva sociedad que le dé salida a eso? ¿Sí? Y pues simplemente lo que termina pasando allá en ese sector de la masacre del 85, pues es la cuenta de cobro de un acumulado histórico por parte de la reacción que está encarnada en las Fuerzas Armadas, tanto de policía como militares. O sea, nosotros les habíamos hecho demasiado daño. Sobre eso no puede haber ninguna duda. Nosotros habíamos desnudado el carácter represivo y asesino de este establecimiento. La misma desaparición de 11 compañeros nuestros en el año 82, que tiene que ver con los primeros desaparecidos que dan origen a una organización nacional denominada Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, ASFADES, es fruto de eso, es fruto de la confrontación que el M había logrado plantearle al establecimiento y que llevó a que el establecimiento mostrara su verdadera condición y su verdadero compromiso con una política de tierra arrasada, ¿sí? Y fruto de eso, pues pasó eso, ¿sí? Pero lo que habría que, digamos, entrar ya en minucias más adelante, si alguien quiere ahondar en eso, es por qué las cosas se sucedieron de esa manera, estando presentes personas tan valiosas y con tanto antecedente en esa situación como la compañera Elisa Francisquelina Rodríguez o como el compañero Guerrita. Nosotros, cuando nos retirábamos de la recuperación de alimentos en Kennedy, en la localidad de Kennedy, la localidad hoy de Octava Kennedy, o en la localidad séptima hoy de Bosa, nosotros nos encontrábamos con las patrullas del F2 que conocíamos plenamente porque las habíamos visto expuestas ahí en lo que se conoce como la iglesia esa del voto nacional, porque ahí contiguo a eso quedaba en ese momento la sede del F2, hoy conocido como SIJIN, ¿sí? Entonces simplemente era como, digamos, esos aportes para que tratemos de encontrarle contexto a lo que se sucedió, y la respuesta más cercana que puedo darle yo a Marta Belén frente a qué concitó después como respuesta de parte del movimiento 19 de abril a la acción armada del establecimiento contra los compañeros y compañeras que participaron en la recuperación del 30 de septiembre, fue una misa en la iglesia del barrio del Country Sur, donde estuvieron desde el comandante Simón, me refiero a Jaime Bermeo Cruz, hasta algunos militantes de base en esa iglesia, en una toma un día domingo, casi creo que cumpliéndose el mes de ese fatídico 30 de septiembre del año 85. Y lo del Palacio de Justicia, pues simple y llanamente hay que entenderlo como fruto de lo que fue, ¿sí? Es decir, es la respuesta de una organización insurgente que sintió burlados sus aspiraciones de paz, que sintió burlado el cumplimiento de unos acuerdos que de manera responsable se firmaron y que se honraron hasta donde fue posible. No fueron los hombres y mujeres del movimiento 19 de abril los que comenzaron las agresiones contra las fuerzas militares en el periodo de agosto del 84 a junio del 85, sino fueron las fuerzas militares en defensa de los intereses de ellos y del establecimiento los que agredieron constantemente ese proceso de paz y quienes llevaron a que la comandancia del movimiento 19 de abril tomara la decisión de hacer dos acciones armadas, una en Génova, Quindía, y otra en la Herrera, Tolima, donde incluso el mariscal, la columna mariscal Sucre, en cabeza del compañero Olivardo Parra,
derribaron un helicóptero y capturaron 10 o 11 prisioneros de guerra que posteriormente entregaron, uno de ellos heridos, a la Cruz Roja colombiana, ¿sí? Y pues posteriormente el tema de donde participó Hugo Armando Moreno Torres, de intento de ajusticiamiento a Rafael Zamudio Molina, ¿sí? Entre septiembre del año 85 y noviembre del año 85, que era el comandante de las fuerzas militares. Entonces, todos esos elementos los dejo ahí simplemente para el análisis, porque pues desde mi perspectiva fuimos un tanto, digamos, la palabra adecuada no es esa, pero fuimos un poco ligeros al creer que el establecimiento no iba a responder como respondió a la acción del 30 de septiembre del año 85, como a la acción del 6 y 7 de noviembre del año 85 en el Palacio de Justicia, en cabeza de la compañía Ibalmarino Ospina, donde estaba Andrés Almarales Manga, Alfonso Yaqui, Luis Otero Cifuentes, Elvencio Ruiz y Ariel Sánchez como mandos de esa toma. Muchas gracias a todas y a todos. Gracias, Flaco. Compañero, les pido el favor antes de dar la palabra que encendamos la cámara un minuto, por favor. Si quieres, vamos respondiendo algunas preguntas. Ya, Jorge. Prendemos la cámara, por favor. Ana Mercedes, Jorge, Margarita, buenas tardes de Bucaramanga. Buenas noches ya. Ahora sí, Jorge, ya pues. Bueno, ¿me escuchan? Sí, nítido. Bueno, yo pienso que el tema general es ese tema de la transición de la guerra a la paz, un tema que estamos viviendo incluso ahorita. Hay unos terrenos que son claroscuros, que son complejos, terrenos de transición. Colombia ha tenido mucha dificultad en superar los escenarios de transición hacia la paz, porque también ha hecho históricamente muchos esfuerzos para lograr la paz. El Tratado de Wisconsin, el Tratado de Nederland, el Tratado de los Guerrilleros del Llano, que es muy valioso, y diferentes intentos. A mí me parece que se han mencionado conceptos muy importantes como el pueblo, la oligarquía, el poder, las masas, e indudablemente me alegra porque yo quiero transmitirles a ustedes el ánimo de dimensionar este reparto de alimentos en un territorio del sur de Bogotá como parte de un proyecto político-militar que tiene una dimensión importante y que tiene relación incluso con la acción del Palacio de Justicia, donde el M-19 confirma de manera ineludible que el establecimiento no quiere tener nada que ver con el M-19. Es un contexto de negociación, de participación, de diálogos, que de alguna manera lo podemos reconfirmar en este momento cuando vemos que el gobierno de Iván Duque y de Álvaro Uribe, de la extrema derecha, lo primero que se plantea es desconocer cualquier posibilidad de un acuerdo de paz, de concretar un proceso de paz, y más cuando ve que fuerzas opositoras ganan espacio en el territorio. Entonces, yo lo que quiero también es como tratar de desmistificar un poco esta acción, porque me parece, a mi juicio, muy a nivel personal, que se está volviendo cada 30 de septiembre un recordatorio de algo parecido al Calvario, como a la crucifixión de Jesús, la muerte de 11 compañeros de manera despiadada, de manera indiscriminada, y me parece que, digamos, esa dimensión existe, pero debemos preguntarnos, digamos, en la reacción del establecimiento de una manera tan brutal, ¿qué es lo que se encubre? Y es un miedo a un autor como el M-19 que en medio de la lucha armada planteó la posibilidad de la paz, de una salida negociada. Me parece que eso es importante.
Me parece que eso es importante además porque si uno ve cuál ha sido el esfuerzo de la élite de extrema derecha en los últimos 10 años es negar el acuerdo de las FARC, negar la posibilidad de que haya una salida negociada, lo cual confirma históricamente que las élites colombianas necesitan de una alta dosis de violencia para poder administrar, digamos, esta sociedad. Yo quiero terminar de responderle a Marta diciéndole que el 30 de septiembre de 1985 nosotros nos propusimos un reparto de alimentos que era diferente porque nos propusimos la posibilidad de una confrontación armada con la fuerza pública en un ánimo de elevar el nivel de lucha en un territorio concreto, buscando que las mismas comunidades se vincularan a esa posibilidad. Nosotros mismos, con Simón, con Julia, con Miguel, con Sara, con todos los compañeros que estuvieron en la operación, habíamos pensado que el M-19 ya había hecho operativos de repartición de alimentos y que no queríamos figurar como una especie de Papá Noel, sino que el M-19 tenía intenciones de elevar el nivel de confrontación. Y es aquí donde yo quiero invitar a los investigadores y a todos los que estamos conversando, porque el M-19 se planteó una vía insurreccional. El M-19 percibió el paro cívico nacional del 20 de junio como un momento insurreccional. El M-19 se planteó la construcción de túneles en los barrios populares de la ciudad. Es un testimonio planteado por Harold, por Ligia Peñuela en el conversatorio que hicimos hace un año en la Universidad Nacional. Es ahí donde yo quiero, digamos, centrarme para salirme un poco del hecho anecdótico, dramático, trágico y centrarme en que el M-19 hizo un operativo sin percibir que la tregua había terminado. Y por lo tanto, desde mi perspectiva, y lo planteo para la discusión, la demanda armada que el movimiento 19 de abril plantea en el Palacio de Justicia de por qué el gobierno nacional ha incumplido los acuerdos de paz no queda muy clara. No queda muy clara y eso le permite un poco a la extrema derecha reaccionar de la manera que ha reaccionado. Entonces yo pienso que la participación de Francisca, la participación de Guerrita, que no me acordaba que se llamaba Carlos Alberto Aguirre, es un intento de Simón, Carlos Arturo Ribón, por fortalecer militarmente a un equipo que sabe que es débil, porque si nosotros nos fijamos en la configuración del equipo, es un equipo de estudiantes, la mayoría de ellos de 10º semestre de IMPAU, de la Universidad Inca, de la Universidad Nacional, de la Universidad de América, de la Universidad de Autónoma. Era una posibilidad que nos había brindado el diálogo nacional al abrir un espacio político, era encontrarnos con una cantidad de sujetos que no solo pertenecían propiamente a la insurgencia. Si fue una cuenta de cobro, sí fue una cuenta de cobro y es ahí donde yo quiero hacer mi énfasis y ya termino. No debemos confundir la dinámica del movimiento 19 de abril en el diálogo nacional y posterior al diálogo nacional en su intención con la respuesta del establecimiento. Que el Palacio de Justicia y el operativo de la leche no nos dejen como cerrado el panorama de analizar qué era lo que pretendíamos y cuál fue la respuesta del establecimiento. Gracias. ¿Algún otro compañero quiere tocar sobre el tema que Jorge nos compartió hoy? Yo quisiera hacer una última pregunta que puede ser retórica, pero yo prefiero hacerla no. Y es que podría entonces plantearse que el momento de la tregua y de los diálogos, claramente reconociendo
lo que ustedes han planteado, lo que Jorge ha repetido en 2 ocasiones sobre los claroscuros de los momentos de negociación y lo complejos que son en este país, y ahí han brindado pues todos los ejemplos de cómo estos procesos tienden a ser fallidos y son bastante tensos, pero aún entendiendo todos estos elementos que son determinantes, podría plantearse que el movimiento 19 de abril o una parte del movimiento estaba también, yo creo que la palabra no es aprovechando, pero que en todo caso también y creo que lo que el flaco lee de la sexta conferencia, pues indica que en todo caso el mismo movimiento durante ese proceso tenía como una disposición en doble vía, o sea, no solamente, y es ingenuo pensar que no, porque efectivamente pues ya se han dicho y puesto aquí todos los antecedentes, pero en últimas, la paz en sí misma no era, eh, o esa salida negociada y política no era realmente como el elemento y la orientación más importante, sino más bien cómo ir avanzando en términos de esa dinámica insurreccional. Es lo que se podría plantear eso de esa manera, o definitivamente había una intención clara y absoluta y homogénea en el M-19 de avanzar en la negociación, y lo que hubo fue una traición y una ruptura y una pues respuesta no adecuada por parte del Estado y de toda su fuerza armada. Pues lo dejaría así, me gustaría como escucharlos en ese sentido. ¿Qué compañero quiere contestarle a Eloísa? Permítame el uso de la palabra, compañero. Yo quisiera. No, Yo quisiera. flaco, que sea corto y sustancioso. Bueno, es lo siguiente, mire, no es que el movimiento 19 de abril tuviera doble agenda frente al tema de tregua y diálogo nacional. Lo que sucede es que en el movimiento 19 de abril confluyeron sectores que venían de diferentes procesos político-militares. Y en ese orden de ideas, pues habían matices al interior del M que de una u otra manera se vieron, digamos, recogidos, interpretados por una figura del tamaño de Jaime Bateman Cayón. O sea, Jaime logra suscitar al interior del movimiento de 19 de abril, al interior de todos sus hombres y mujeres, un compromiso hacia una propuesta político-militar que convocó, que sedujo y que dio los desarrollos hasta que él estuvo vivo. Posteriormente, pues vienen las otras comandancias, pero lo que yo quiero significar es que, digamos, el compromiso era genuino. Nosotros lo que pretendíamos era evitar el desangre nacional. Nosotros lo que pretendíamos era evitar una guerra como la nicaragüense o la salvadoreña o la guatemalteca, porque ya teníamos esas experiencias encima. Y me refiero que las teníamos porque habían hombres y mujeres nuestras que participaron en el desarrollo de esas luchas y que nos estaban manteniendo al tanto de cómo, de manera, digamos, perversa y de manera criminal, las fuerzas de esos países, las fuerzas represivas de esos países, se estaban ensañando con la población. Entonces, por la propuesta de evitar el desangre a través de un acuerdo de paz. El problema es que ese acuerdo fue burlado y pues nosotros no podíamos ser inferiores a ese compromiso. Es decir, nosotros fuimos con la voluntad de encontrarle salida a la problemática de este país y lo que encontramos fue una burla. Y fruto de esa burla pues fue que se sucedieron los hechos posteriores al 20 de junio del año 85, ¿sí? Y pues después evaluaciones posteriores llevaron a que el movimiento 19 de abril con su nueva conducción hacia el 88, 89 considerara válido el proceso de paz que se firmó en el año 90. Pero eso ya es, digamos, para otro tipo de análisis. Que no quede duda el compromiso del movimiento 19 de abril, de sus hombres y mujeres, de construir la paz a partir del acuerdo. No fue posible, por eso se sucedieron los hechos que se dieron,
y creo que la mejor manera de honrar la memoria de todas y cada uno de los compañeros que cayeron en esta lucha es no disminuir esa verdad, que es la única verdad que nos recoge a todas y a todos. Muchas gracias. No sé si van a estar de acuerdo conmigo, Eloísa, los compañeros, pero el movimiento 19 de abril fue el único movimiento que se armó para buscar la paz. Y todo su tiempo, su vida, buscó la paz. Por eso Jaime Bateman dejó el legado de buscar la paz. Y Carlos Pizarro y los demás comandantes, los 4 comandantes del M-19, en todos sus periodos buscaron la paz. Que la paz del 85, 84 fue una traición del Estado, pero el M-19 siempre buscó la paz y fue su propuesta inicial y terminó en ella, buscando la paz. No sé si alguien quiere decir algo más. Sí, yo quiero hablar algo, ¿me escuchan? Sí. Adelante. Bueno, a mí me parece muy importante lo que hace. ¿Cuál fue el desarrollo del proceso de diálogo y paz de 1984 con el proceso de paz y negociación de 1989? Me parece que hay una relación. Yo, en mi análisis personal, considero que el movimiento 19 de abril tuvo una gran oportunidad en 1984 y la aprovechó de una manera brillante. Entender que el régimen a través de Belisario Betancur habría una pequeña posibilidad de lo que han comentado varios compañeros, de cerrar la guerra, en lo que Bateman era absolutamente claro: cerremos esta guerra antes de que sea peor. Mi hipótesis, y quiero dejarla un poco para cerrar, para reflexionar, es que el apoyo, el entusiasmo, la emoción, la alegría que el movimiento 19 de abril generó en la sociedad colombiana al proponerle a Belisario Betancur abrir una posibilidad de cerrar el conflicto armado fue tan grande que la misma organización amada de la cual nosotros formamos parte no alcanzó a percibir su potencialidad, y el 20 de junio del 85, por múltiples razones, nos fuimos a la ruptura de la tregua. Es allí donde hay un momento importante para reflexionar. Muchos de los que estamos acá vivimos ese momento. Romper la tregua fue la dificultad de volver a los barrios, a los sindicatos, pero etcétera. Yo no quiero centrarme en ese evento porque ya hay compañeros que han planteado que hay razones por las cuales el movimiento 19 de abril rompió la tregua. Solamente quiero cerrar diciendo de que este reparto de leche, que puede verse como un hecho pequeño, no es un hecho pequeño, es una acción que se desarrolló en Bogotá, en uno de los territorios más amados de la insurgencia del M-19, como fue el suroriente, para elevar el nivel de la combatividad y provocar un enfrentamiento armado con la fuerza pública que permitiera un mayor compromiso del pueblo. Por eso el M-19 decía: con el pueblo, con las armas al poder, y no lo logramos. Porque la coyuntura en la cual nos lo planteamos era diferente, la tregua había terminado. El aparato militar se desató con toda su ferocidad, que es lo mismo que vivimos en el Palacio de Justicia. Solamente quiero dejar esa reflexión en el sentido de que una organización de la dimensión del movimiento 19 de abril vivió un momento como el diálogo nacional, que se cerró de una manera abrupta, y es allí donde las élites y los círculos más militaristas aprovechan para polarizar
para desvanecer las posibilidades de lo que Bateman se había planteado, y era evitar una guerra civil. Dejo ahí. Tiene la palabra Daniel, que pedía la palabra a Daniel, y le pido el favor a Javier que nos haga un cierre de un comentario. Bueno, compañero, buenas noches. Yo sí quisiera saber la pregunta va para nuestro conferencista. ¿Qué hizo que hoy Jorge García nos esté contando la historia? O sea, ¿qué hizo que hoy en día podamos tener este testimonio? ¿Y qué pasó? Porque realmente es algo que, como que, pues personalmente me llama mucho la atención para conocer un poco más del caso. Y bueno, dejo hasta ahí. Jorge, ¿le puedes contestar? El viernes 27 de septiembre de 1985, a poco tiempo de haberse roto la tregua entre el movimiento 19 de abril y el gobierno nacional, un comando del M-19 en el suroriente, liderado por personas como las que les he mencionado, decide asaltar un camión de alimentos, en mi perspectiva personal, con el ánimo de recuperar el protagonismo político en el territorio. En ese sentido, se destinan un grupo de 14, 15 personas. Vamos a ese operativo el 27 de septiembre, se aborta porque hay unos compañeros que consideran que no hay las condiciones. Se repite el lunes 30 de septiembre. Indudablemente se aborda un camión de alimentos, repartidor de leche. Se logra desarrollar la acción, pero indudablemente empezamos a observar que llega un conjunto de motorizados, llega la Dijín y empiezan a acercar la zona. El reparto se desarrolla en el tercer sector de la invasión Las Malvinas, en el suroriente de Bogotá. Hay varias personas involucradas, hay un tiroteo muy corto, la fuerza pública se detiene y empieza a acordonar la zona. Y como les había dicho, había una intención de elevar de alguna manera el nivel de confrontación con la fuerza pública. El M-19, a mi manera de ver, y es algo que dejo para la investigación, se decide por una vía insurreccional. Se decide por una vía en la cual considera que generar ese tipo de situaciones puede llevar a la articulación de respuestas populares que lleven realmente a un equilibrio de poderes en la ciudad. En la fuerza pública decide esperar, está la Dijín, está el GOES, está la policía, está el F2, y en vez de abordar una situación que se estaba presentando en la invasión de las Malvinas, que es una invasión bastante extensa en el suroriente de Bogotá, decide esperar y acordonar la ciudad, acordonar el sector del suroriente, San Carlos, Molinos, Marruecos, La Victoria, Altamira, Villa de los Alpes. Y es por eso que yo quiero reivindicar el hecho político de la decisión del establecimiento de ahogar cualquier tipo de acción de un movimiento que no solo ha sido capaz de proponer la paz y de firmar la paz, sino de generar espacios como los campamentos por la paz y la democracia en los barrios, para articular la idea de una transformación revolucionaria con las necesidades concretas de la gente. Ese es un tema que solo lo hemos visto ahora en el siglo XXI con el concepto de territorio. El M-19 en el diálogo nacional logró articularse con los barrios, con las juntas de acción comunal, con los líderes, y aterrizar una idea revolucionaria en el territorio, en el barrio, en los servicios públicos, en el problema de la acreditación del lote. Ese es un tema muy importante que hay que tener en cuenta,
porque posterior a esto el M-19 va a construir una propuesta que se llama Milicias Bolivarianas, cuyo creador es Afranio Parra, quien es asesinado en Ciudad Bolívar en 1989. Quiero cerrar para decir esto. La conciencia de lo que perdimos con la ruptura de la tregua en 1984-85 nos llevó a una convicción cierta de mantener los acuerdos de paz aún a costa del asesinato de Carlos Pizarro en 1989. El M-19 comprendió que la única manera de articularse con la política del país era la paz. Ahí lo dejo. Abrazos. Vale, yo no sé si Mauricio, cuando hablaba de Javier, se refería a mí o se refería a Javier Fallat. A usted, Pero no señor veo a Javier coordinador. Fallat por aquí. A usted, señor coordinador. Bueno, muchas gracias, señor rector. A ver, no, es lo siguiente. A mí me parece, pues primero agradecerle a Jorge su exposición y a todas las demás personas que están aquí conectadas. Yo sí quiero señalar algo, y es que de todas maneras, si se había declarado rota la tregua, el M-19, creo que entendí también, no sé si bien o mal, porque, que dice que se dijo que el M-19 rompió la tregua. No, el M-19 declaró que el gobierno había roto la tregua. Es distinto. El M no rompió la tregua. El M aguantó en Yarumales, aguantó en San Pablo, aguantó en San Pedro, aguantó todas las emboscadas, todos los asesinatos, compañeros desaparecidos, el atentado contra Navarro que le costó la pata y el habla, ¿sí? Y a otros compañeros, dentro de los que estaba la Negra Vázquez, que se mencionó ahorita, que era pues mando en las milicias populares. Ese sería como un primer punto que yo creo necesario declarar. El M no rompió nunca la tregua. Declaró que el gobierno la había roto y después por eso va a hacer el juicio en Palacio. Lo segundo, la acción de la repartición de la leche, por lo tanto, era una acción de guerra de una fuerza armada insurgente versus el establecimiento. Y dentro de una acción de guerra, pues están en guerra o estamos en guerra. El punto es que tras esa acción de guerra se tiende una emboscada, como Jorge explicaba, fueron emboscando exactamente igual a como hicieron en el Palacio de Justicia. Ellos sabían que el M se iba a tomar el Palacio. Tenían claro, el periódico El Tiempo había publicado, el M-19 se va a tomar el Palacio de Justicia. Ellos sabían, nos dejaron entrar y dijeron, aquí moñona, deslegitimamos políticamente, matamos a una élite política y matamos a una élite militar, estaban las fuerzas especiales. Entonces ellos dijeron, dejémoslos que entren en emboscada y los aniquilamos, que fue lo mismo que pasó el 30 de septiembre con los compañeros que hacen la acción. Entonces el punto es, militarmente ellos dicen, dejémoslos, embosquemos, que es una táctica de guerra, embosquemos. El punto es si después de la emboscada hay prisioneros de guerra y son asesinados, ya en estado de indefensión, como la mayoría de compañeros allí, como la mayoría de compañeros en el Palacio de Justicia, los que salieron vivos, el panameño, Jackie, bueno, todos los compas que salieron vivos del Palacio y fueron asesinados después. Entonces el punto ahí es cómo los mataban, o cómo nos mataban. Y era masacre, les importaba un bledo que en el Palacio estuvieran todos los medios de comunicación del mundo entero, había que masacrar.
y había que, ahí sí me parece que fue muy acertado el término que se utilizó antes, Jorge, y es el aniquilamiento. Hay que aniquilar al M-19 que osó enfrentarse, que osó hablar de paz, que osó plantear un país distinto, con rumba, con todo lo que ya sabemos. Entonces me parece que eso sí es pues mi percepción y lo que yo planteo, y es, nos dejaron hacer la acción del camión de leche, nos dejaron hacer la acción del Palacio de Justicia, nos emboscaron y después aniquilaron las dos fuerzas, de los compas en el sur de Bogotá y de los compas en el Palacio, en el centro de Bogotá, en el corazón de Bogotá. Y sin embargo, como decía el flaco Bateman, mientras haya uno, ahí estamos. Y no nos aniquilaron. Nos mataron a muchos, pero no nos aniquilaron. Y aquí estamos. Gracias, compas. Gracias, Javier. Ya le doy la palabra a Fabio. Quiero, antes de terminar, decirle a los compañeros que por primera vez asisten a este espacio que se llama la cadena de los afectos, la certeza de los... Me estoy errando, la cadena de los afectos, que esa escuela Germán Rojas Niño lo hacemos todos los sábados a las 6 de la tarde con el mismo link. Invitamos a Jorge García, a la compañera que aparece a Catel, María, estoy viendo que escribe María, al Flaco, a la Mercedes, bueno, a todos los que están por primera vez, que nos sigan acompañando aquí en la escuela todos los sábados a las 6 de la tarde. Compartimos diferentes temas y para cerrar le damos la palabra a Fabio Cortés. Sí, gracias, Mauricio. Es solamente, aunque los compañeros y las compañeras han sido muy claras con esto, pero un poco la neurosis ya a esta edad me lleva como a enfatizar el hecho de que en la guerra no todo vale, porque a veces quedará la sensación de que porque ya estábamos en guerra, entonces la emboscada con estos resultados podría, o con estos procedimientos podría tener algún tipo de legitimidad. La guerra está regulada, está arreglada. Hay normas muy estrictas con respecto a esto y existen nociones como los crímenes de guerra o las infracciones al derecho internacional humanitario. La compañera Eloísa al comienzo preguntaba sobre el hecho victimizante. A mí me parece que esto es claro, independientemente de la confrontación que se vivía, al ser ajusticiados fuera de combate, esto fue una masacre. No le pongamos dudas a eso. Fue una masacre y fue un crimen, una infracción al derecho internacional humanitario, por el cual creo que nadie ha pagado. Entonces era solamente para eso. Muchas gracias. Bueno, Javier tiene la palabra. Sí, una última cosita y es a propósito de memoria, lo que publiqué ahora en el chat al mediodía, que ya recibí el libro de Lucho Gómez y vale la pena, ya lo estuve mirando y vale la pena, me escribe una dedicatoria toda bonita el viejo Lucho, pero vale la pena, en serio, porque tiene todo un recuento de la historia del EPL, del Pedro León Arboleda, del M-19, de las FARC, o sea, de la lucha armada, y es esa memoria que no podemos perder, y el ejercicio de hoy es justamente eso. Sí, aclaro una cosita, Fabio, yo no sé si me expresé bien, ¿Dónde se consigue el libro que era, y cuánto vale? ya